el que se hayan acercado aquí con esta tarde de hoy, pero es ya la conferencia número 16 del ciclo que venimos realizando en torno a las fábricas de Riópar. Empezamos con una primera parte de aproximaciones históricas y durante todo el 2012 estamos desarrollando esta de aproximaciones temáticas. Tenemos la suerte de tener hoy a Catalina Munera, que se ha tomado la molestia, con placer creo, sí, de acercarse, de aproximarse artísticamente a la producción de aquí, de las fábricas de San Juan de Alcaraz. Las fábricas de San Juan de Alcaraz tienen dos vertientes productivas, una más industrial y que desarrollan además desde finales del siglo XVIII, que eran ambas dos, la industrial y la artística, que podemos englobar, ya nos contará Catalina, dentro de las artes decorativas. Pues se han hecho aquí desde planchas para el forrado de navíos de la Marina Española, grifería, robinetería, hidráulica y cubertería, sí, todo eso sería la parte, la alpaca plateada, la parte menos que no podemos considerar artística, aunque dentro de las artes decorativas, bueno, ya nos contará un poco Catalina. Pero hay otra parte, que es la que además le ha dado buena fama durante todo el siglo XIX y que se continúan utilizando esos mismos moldes y esos mismos modelos hoy por los artesanos del bronce, que son los que Catalina va a intentar contarnos de dónde vienen esas formas. Porque como toda artesanía, las variaciones son pequeñas, ¿no?, a lo largo de los años, pero se mantienen cosas que vienen desde muy lejos, entonces ya se pierde la pista, ¿no? Esta pieza, ¿por qué se hace aquí? ¿Qué relaciones tienen estas piezas con otras piezas que se están produciendo en otros países europeos, en otras fábricas metalúrgicas? Y eso es lo que vamos a intentar hoy dilucidar un poquito. Y nada más, ya os dejo con Catalina, que es la persona al cargo. Muchas gracias. Pues muy bien, pues primero muchas gracias Marta, y muchas gracias por permitirme haber hecho este trabajo y participar en este proyecto, reflexionando sobre la producción artística de las fábricas que puedo hoy compartir con ustedes. Entonces, esta tarde nos vamos a acercar de una forma bastante superficial, porque el tiempo no lo permite de otra manera, a englobar las artes que se hacen aquí, la producción artística de las fábricas, para englobarlo en un marco de las artes del metal a las que pertenecen. Vamos a hablar de las artes decorativas e industriales de las que forman parte. Vamos a ver por qué esas artes decorativas tienen tanto auge en el siglo XIX y vamos a ver cómo se refleja y la importancia que tiene la producción de estas fábricas y cómo lo vemos en la prensa, en recortes de prensa. Y luego vamos a hacer el análisis de algunas de las piezas de las fábricas según los estilos artísticos predominantes en ese momento. Esas van a ser las tres partes de la exposición. Entonces vamos a empezar primero dando la justificación de por qué vamos a hacer esto, por qué nos pasamos aquí esta tarde escuchando esto, por qué es importante reflexionar sobre el lenguaje de las formas, sobre unos objetos, la mayor parte utilitarios, hechos en serie, que se repiten. ¿Por qué es importante pensar en lo que nos dicen la forma de las cosas? Pues porque mientras nos estamos preguntando esas cosas, vamos a ir obteniendo una información y aunque las respuestas posiblemente no lleguen nunca, la información que vamos encontrando nos va dando pinceladas con lo que vamos pintando ese cuadro en la que se va a enmarcar la producción de estas fábricas. Entonces vamos a pasar de ver lo que ya casi estamos hartos de ver, porque todos los del pueblo seguro que tenéis producción de las fábricas, porque en el museo lo hemos visto, porque las conocemos, pero vamos a pasar de verlas a comprenderlas. Y cuando las comprendamos mejor las vamos a apreciar más, porque se aprecia mejor lo que se comprende. Y si las apreciamos mejor, será para nosotros más fácil y más estimulante conservarlas para el futuro. Esto que se ve aquí es el recorte de unos puños de bastón. Es una de las acuarelas que está en una de las salas del museo y están realizados, como veis, con muchísima delicadeza. Otro motivo es porque estamos acostumbrados a ver las formas artísticas desde un punto de vista lúdico.
Parece que las formas fueran inocentes y fueran neutras. Están ahí para proporcionarnos placer visual. ¡Qué bonito! Y ya está. Bueno, pues no. Las formas transmiten mensajes. Y transmiten mensajes muy importantes. Transmiten mensajes que forman parte de nuestra vida, que forman parte de nuestra historia, que conforman nuestra forma de ver el mundo. Y si conocemos esos mensajes, vamos a saber más del mundo y vamos a saber más de nosotros mismos. Esto es la portada de un periódico de 1887. Esta es una escultura hecha en estas fábricas. La regalaban al suscribirse a un periódico. Es un bronce. Bueno, estupenda foto, estupenda escultura. Si nos quedamos en solo ver y apreciar el valor estético que tiene la escultura, veremos fantástica la anatomía del caballo. Qué precisión, qué armonía, qué proporciones. Pero vamos a pensar un poco más para conocerlo mejor. Alfonso XII, supongo que haría algo más que montar a caballo. Igual se rascaba la nariz, pero nadie hacía una escultura de Alfonso XII rascándose la nariz, por muy real que fuera. ¿Por qué? Porque se trata de hacer una propaganda de Alfonso XII. ¿Cómo se nos quiere presentar a Alfonso XII? Encima de un caballo. ¿Por qué está encima de un caballo? Bueno, esto viene de antiguo. Ese señor es Marco Aurelio. ¿Habéis visto Gladiator? Sí. ¿Os acordáis del emperador de Gladiator? Marco Aurelio. Marco Aurelio, además de ser un emperador que conquistó muchísimo para Roma, era poeta y filósofo. Cuando se descubre la escultura ecuestre de Marco Aurelio, todos los hombres poderosos, esto es en el Renacimiento cuando se descubre, es la única que queda de la antigüedad, cuando se descubre, todos los hombres poderosos quieren tener una escultura como Marco Aurelio. Todos quieren ser representados encima de un caballo. Todos quieren que se les asimile, todos quieren parecerse al emperador poeta, al emperador filósofo. Desde entonces hasta ahora, todos los hombres poderosos han sido retratados a caballo. ¿Qué pasa? Que lo que era solo una escultura bonita pasa a ser una escultura propagandística. Nos están diciendo cómo tenemos que ver las cosas. Nos están haciendo una publicidad. ¿Ok? Otra justificación de lo que vamos a hacer esta tarde es que tenemos que mirar el entorno, tenemos que separarnos y ver qué hacen los demás. Porque si solo nos miramos a nosotros mismos, estamos condenados a caminar siempre por los mismos caminos y a ver solo nuestras huellas. Si miramos lo que hacen los demás, vamos a encontrar nuestro lugar justo. Igual en las artes del metal tenemos un papel mucho más importante de lo que nos creemos. O igual tenemos un papel menos importante, pero tenemos que ver qué pasa con el entorno. Os he traído para esto una escultura en bronce y latón que se hace en África. Son unos relieves muy interesantes que se hacen de los siglos del 13 al 17. Mirad qué gracioso las cabezas de los cocodrilos. ¿Las veis ahí arriba? Las cabecitas de los cocodrilos. Están presentando al nuevo Oba, al nuevo rey. Es una placa conmemorativa. Y luego vemos que las formas que ya hemos visto que transmiten mensajes, el hombre poderoso a caballo, viajan a lo largo del tiempo y del espacio. Y viajan trayendo sus mensajes. Y esos mensajes nosotros los aportamos a nuestra vida. Aquella es una lámina de un catálogo de cuando la fábrica de aquí se llamaba Industrial Metalúrgica de San Juan de Alcalá. Son aldabas. Y eso, como se ve, es un león. La figura del león, la imagen del león, es una cosa que se ha hecho en toda la historia. El primer leoncito de allí es un león egipcio de hace 3000 años. Aquí, mirad la tercera. ¿Veis cómo es la misma del dibujo, del catálogo, pero hecha ya en bronce? Aquí hay leones, cabezas de león de muchísimos países y de muchísimas épocas. Sin saberlo, cada vez que lo miramos, entendemos el mensaje.
Mejor que si nos lo contaran. Viajamos a un país y no sabemos cómo se dice león. Si vemos la cabeza del león, sabemos que es la cabeza del león. ¿Y el león qué simboliza? El león simboliza fuerza, simboliza valor, por eso se ponen las puertas de las casas. Simboliza valentía. Todos esos conceptos, nada más verlo, sabemos qué son. No sabríamos entenderlo con palabras y sí con imágenes. Esto es un poco el resumen de lo que os he dicho. Tenemos necesidad de cuestionar nuestra realidad, las formas nos transmiten mensajes, el estudio de nuestro arte nos ayuda a apreciarlo y conocer lo que no es nuestro nos ayuda a encontrar nuestro lugar. Y lo más importante de todo, ¿por qué es interesante reflexionar sobre el arte? Porque el arte nos habla de nosotros mismos. Aristóteles pone en la puerta de la academia, conócete a ti mismo. El arte es un buen vehículo. Entonces vamos a empezar enmarcando la producción de las fábricas en la historia de las artes del metal. Y las artes del metal empiezan 3.000 años antes de Cristo. Esto viene desde hace 5.000 años. ¿Veis que la imagen del hombre asimilado con el caballo para simbolizar la fuerza es muy antigua? Y todo parece indicar que esto empieza en las regiones montañosas de Anatolia y de Armenia, que es, a ver si hay, eso, ¿ok? La metalurgia, el arte de transformar los metales en objetos, cambia el mundo. Es la primera revolución industrial. Se acelera la historia en un movimiento que ya nunca va a retroceder. Y cambia, entre otras cosas, porque las civilizaciones del momento son civilizaciones agrarias y agrícolas, que viven en los márgenes de los ríos importantes, el Tigris y el Éufrates, y el Nilo, aquí abajo. Y son civilizaciones muy desarrolladas. Los hombres que funden los metales y hacen armas con ellos son mucho menos desarrollados. Son hombres más toscos, menos civilizados, pero son más fuertes, porque tienen armas de metal. Y esas armas de metal hacen que conquisten a los pueblos sedentarios de las orillas de los ríos fértiles. Eso parece que nos queda muy lejos y no nos queda tan lejos. Mirad, cuando llegan los hombres de bronce y los hombres de hierro, llegan a Grecia y echan a las tribus sedentarias, las tribus agrícolas del momento, traen con ellos, por ejemplo, sus dioses. Y los dioses de esos hombres, Dios Padre está en el cielo y el infierno está debajo de la tierra. Eso ha llegado hasta hoy. Eso forma parte de nuestra religión. Esa revolución llega hasta hoy. La revolución del metal. Pasa exactamente lo mismo que cuando la metalurgia llega a esta zona. Cambia la zona. Aquí hay una sociedad agrícola, ganadera, y llega la metalurgia y esto cambia. Esto es un poco ilustración de la metalurgia y un poco, bueno, pues se funde el metal, se ponen en pequeños moldes, lo veis aquí, el fuego, un poco didáctico. Este cambio que hemos hablado de cómo hombres más toscos, menos desarrollados, sustituyen a civilizaciones más primitivas pero más desarrolladas, curiosamente, se ve en las formas, porque las formas nos hablan. Ejemplo, las ocas de Meidum. Esto es una pintura de una tumba egipcia. Mirad el detalle con el que están representados los pajaritos, los picos, los tipos de plumas, las tripitas, los ojitos. Esto lo hacen hombres que están mucho tiempo mirando la naturaleza, que viven al ritmo de la naturaleza, que son sedentarios. Llegan los hombres del metal, esto también son hombres sedentarios. Mirad el detallito del anillo. Cuando llegan los hombres del metal, que son hombres que vuelven a tener tendencias migratorias, porque tienen que ir buscando minas y tienen que buscar canales de comercialización, pues ya no observan tanto la naturaleza. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues formas muchísimo más simples, con menos detalle,
formas geométricas y los animales no como son cuando los observamos detenidamente, sino como sabemos que son, 4 patas y una cabeza. Esta es un poco otro ejemplo. Este tipo de forma artística tan sintética tuvo luego mucha influencia en las vanguardias del siglo XX. ¿Para qué hacen estos hombres del metal? Hacen estas pequeñas cosas que transportan, como migran, no pueden ser cosas muy grandes, entonces las transportan. ¿Qué pasa cuando las transportan? Que transmiten los modelos. Entonces los modelos de metal son muy fáciles de copiar y transmiten las formas mejor que la pintura porque es mural o que la arquitectura porque no se desplaza. ¿Para qué las utilizan? Pues las utilizan exactamente lo mismo para que lo que las utilizamos nosotros ahora. Se utilizan para sus rituales, para ponerse en contacto con la divinidad, para conmemorar hechos importantes y para cubrir la necesidad de lujo y de prestigio que tienen las clases dominantes. Exactamente lo mismo que para lo que se utiliza el arte ahora. Prestigio, lujo, conmemoración. La técnica, habéis hablado, gente que sabe muchísimo más que yo, ha hablado de la técnica. La técnica no cambia en lo fundamental desde entonces. Es una técnica muy sofisticada, pero que una vez que ya se instaura, la verdad es que en lo esencial no cambia. Solo contaros que el primer tratado de minería y metalurgia la hace este señor. ¿Alguien sabe cómo se dice Biringuccio? ¿Biringuccio? ¿Biringuccio? Biringuccio. Bien, este es el primer tratado de mineralogía y metalurgia. Otro tratado importante es de remetálica de Georgius Agricola, que es de referencia en todos los que estudian esto. Os he traído unos dibujitos que seguramente los que estáis aquí podréis reconocer mucho más que yo el proceso, la búsqueda del metal, me imagino que será la decantación, la búsqueda de las minas, el martilleo en frío, el horno, las fundiciones. Y esto me gustaría que alguien que sepa más que yo me dijera si de verdad esto es metalurgia. Lo he encontrado como una ilustración de remetálica. A mí me parece que no, pero como os lo he traído para preguntarlo. Me parece alquimia. ¿Alquimia? Sí, pues ¿Cristal? Lo de aquí ¿No abajo. es metal? ¿Pensáis que es metal? Lo de aquí abajo no sé yo. Bueno, es un horno, es verdad que lo que no se identifica muy bien son Es esas un piedras. horno, alguien pesa, mirad aquí pesan. Vidrio, parece más vidrio, ¿no? Ah, Es que lo encontré como... Un poco de necesidad de pesarlo. No, es que por eso, no se pesa porque el vidrio no se pesa, no veo a nadie soplándolo, pero no entiendo qué son todas las cositas estas. O sea, lo demás lo entendía, pero todo esto, ¿alguien? No lo sabemos, ¿no? Pues habrá que investigar. Bueno, la metalurgia sigue avanzando, llegamos a la enciclopedia, a otras dimensiones y llegamos ya al paroxismo de la revolución industrial. Se hizo una de las conferencias sobre dieta obrera. Mirad este detallito aquí, cómo les llevan en la cesta el almuerzo y se lo están comiendo ahí, ¿lo veis? En estas tiritas. Bueno, la técnica muy parecida, se ha hablado de ella, y el material. A los que no habéis venido, os contaré que el latón es el material que más se ha utilizado en la producción de las fábricas. En todas las artes del metal, lo más utilizado es el cobre, por su resistencia, por abundancia, pero tiene un problema, y es que el cobre, cuando se funde, es un poquito espeso, entonces no entra bien en los moldes. Entonces siempre se han hecho aleaciones con ese cobre. Se le ha añadido estaño, y entonces se hace bronce, o se le ha añadido, como aquí, zinc, y entonces se hace latón. Entonces el latón se ha utilizado muchísimo porque tiene muy buenas propiedades. Es muy resistente a los agentes atmosféricos,
Entonces es un material que da muy buen resultado. Tienen este amarillo estupendo. Y hay constancia de su utilización desde la época romana. Y se sabe que hay un centro en el Valle del Mosa, en Lieja, Dinant, donde había una gran producción de productos de latón y que se exportaba a toda Europa, y es tan importante que luego se llama este tipo de producción de latón, de pequeños objetos, se llama dinanderie, porque Dinant es uno de los núcleos importantes donde se produce. Esto es la pila bautismal de latón de San Bartolomé de Lieja y es del siglo XII. Luego esto se va a extender por toda Europa, llega a Alemania. Esto es un plato de extrema opción. Llega a Inglaterra, Italia, y en Italia, Ghiberti, que es el escultor que hace las puertas del paraíso del baptisterio de Florencia, él también es tratadista de escultura, y él habla para todas sus esculturas de la aleación de cobre con zinc. Este es uno de los fragmentos, es el sacrificio de Abraham, su hijo, y Dios cogiéndole la mano antes de que lo sacrifique. Y esta es otra, aquí se ve porque el amarillo es más vivo, y es otro de los fragmentos, es la creación. A ver si lo señalo desde aquí o aquí. Es la creación. Dios crea a Adán, luego saca, este también es Dios, se representan varias escenas en el mismo. Dios saca a Eva de Adán, que veis que está aquí tumbadito, y se lo saca de las costillas, y luego Adán y Eva pecan y son expulsados del paraíso. Eva avergonzada y así tal. Eso es latón, como aquí. El latón es muy extendido, está muy difundido, en todo el arte musulmán se utiliza muchísimo, y sabemos también que en algunos momentos de la historia, como en el siglo XVI, se lacaba o se teñía. Y ahora vamos a englobar, ya hemos hablado del principio, un poco de los conceptos de cómo empiezan las artes del metal, hemos visto la técnica, hemos visto el material, y ahora vamos a hablar de las artes industriales a las que pertenece este tipo de producción. Bueno, este tipo de objetos pequeños, útiles, que se utilizan en iglesias, casas, que son repetitivos y sin originalidad, no se ha considerado arte. Tradicionalmente esto no se consideraba arte, se consideraba artesanía, más o menos cualificada, muy cualificada, pero no era arte. Entonces, esto se contraponía con las bellas artes. Las bellas artes, que eran la arquitectura, la pintura y la escultura, que eran las artes que se estudiaban en las academias, las artes que se exponían en los museos, eran las grandes artes. ¿Por qué? Si hay cosas pequeñas, hay artesanías que requieren una habilidad especial y además tienen una belleza maravillosa, ¿por qué eso no es arte? Bueno, porque se consideraba, para ser considerado arte, tenía que tener un componente intelectual, transmitir un mensaje trascendental, por decirlo de alguna manera, y además tenía que tener originalidad. Esto es un fragmento de la Capilla Sixtina, la creación del hombre, de Miguel Ángel. Entonces, el destino del hombre desde el momento de su creación, mensajes trascendentales, originalidad. Estas otras piezas carecían de esa originalidad, se consideraban artes mecánicas, artes útiles. Pero con la revolución industrial, en el siglo XIX pasan muchas cosas. Cuando me refiero al siglo XIX, no es siglo XIX estricto, es siglo XIX desde la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es el momento de las revoluciones burguesas. Pasan muchas cosas, el mundo cambia mucho. Este tipo de productos hechos en serie, en las fábricas de la Revolución Industrial,
que se adornan con motivos que vienen de civilizaciones clásicas o con motivos historicistas, empiezan a adquirir mucha importancia, empiezan a ser demandados por esa burguesía floreciente que quiere tener en sus casas lo mejor de lo mejor. Y lo mejor de lo mejor, si se necesita mucho, pues tiene que ser industrial. Se le empieza a tener una consideración que ya no es la antigua. Y se empiezan a llamar artes aplicadas, industriales o decorativas. Y empiezan a tener tanta importancia que se empieza a estudiar. Y teóricos del arte empiezan a dedicarle atención y se empiezan a escribir tratados. El primer tratado que se escribe es este, el de Juan Francisco de Riaño, y se escribe en inglés porque lo encarga el Victorian Albert Museo de Londres, y le encargan sobre el arte industrial en España. Pablo Garzola hace otro, y luego personalidades de la vida intelectual española, como son los hermanos Giner de los Ríos, que son los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza, que luego va a ser la residencia de estudiantes, donde la flor y nata de nuestro arte y de nuestras letras va a estar, pues dedican publicaciones a las artes industriales. Otro fenómeno que ayuda a que este tipo de artes adquiera importancia que no tenía son las grandes exposiciones del siglo XIX. Esta es la portada del catálogo de la exhibición de 1851 de Londres. En estas exhibiciones se llevaba arte y se promocionaba mucho la producción industrial de cada uno de los países. Es un poco lo de la Sexpo de ahora. Esta foto que la hice yo pues no se ve muy bien, pero es del pabellón de metal de aquella exposición. Para ver qué se mandaba a la exposición, a la gran exposición de Londres, se hizo en Madrid el año anterior una exposición, la exposición industrial. Entonces, aquí hay un periódico, la Ilustración de 1850, y en el recorte de ahí arriba, subrayado, os he puesto como cuenta la magnífica y elegante casquería de la Toni Quincalla que presenta la Sociedad Metalúrgica de San Juan de Alcalá. Ahí aparece en la relación de participantes, la fábrica. En otra publicación, que se llama El Cascabel, pues de 1867, publica la mención de honor que se le concede a la producción de las fábricas en la Universal de París. Aquí lo explica: la fábrica de San Juan de Alcaraz de Albacete por sus productos metalúrgicos, menciones honoríficas. Y tienen tanta importancia que en las noticias de sociedad pues también aparecen. Entonces, en el periódico de la Correspondencia de España, 1882, aquí os he marcado, dice que ayer a las 10 de la mañana se inauguró la capilla que ha mandado construir en casa del marqués de Casa Jiménez su hijo el vizconde de Torre Almirante, y que se celebró la misa, y abajo del todo, los grandes candelabros son de las fábricas de San Juan de Alcaraz y las barandillas de bronce primorosamente cinceladas. Ahí aparece. También luego en el 83 hay una exposición, me ha encantado el nombre completo, Nacional de Minería, Artes Metalúrgicas, Cerámicas, Cristalería y Aguas Minerales. Esta se hace en el Palacio de Velázquez del Retiro. Y esto que aparece aquí, no sé cómo se verá, no lo he encontrado nada mejor, es la instalación de la Sociedad Metalúrgica de San Juan de Alcalá, con un templete neomudéjar y bueno, pues hay una selección de sus productos y las visitas. Fijaos en la lámpara de la esquina. ¿Voy muy rápido? No, vale. En la lámpara de la esquina, que ahora vamos a ver otra cosa, ¿vale? Bueno, pues el pabellón de la Sociedad Metalúrgica de San Juan de Alcalá. Este es el exterior del pabellón de Velázquez, del Palacio de Velázquez. Se llama de Velázquez porque el arquitecto era Velázquez Bosco. Y también encontramos pues otra muestra de la importancia de la producción de las fábricas del 30 de abril de 1893, en que la Sociedad de las Artes de Londres, en memoria de Su Alteza Real, el último príncipe consorte, le pide a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid candidatos para la medalla del Príncipe Alberto, que van a conceder.
Entonces, la Academia de Ciencias manda una relación de posibles candidatos, y entre los posibles candidatos, ahí aparece, está la Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcalá, por su fundición de objetos de bronce, latón y alumio. Pues en este auge de las artes decorativas, de las artes industriales, de la burguesía, también se crean los primeros museos de artes decorativas. Entonces, este es el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid. Este es el Museo Cerralbo. Esta es una foto del Museo Cerralbo que os recomiendo si os interesan este tipo de artes. ¿Qué pasa? Cuando la burguesía ocupa el lugar de la aristocracia, ya no viven en grandes palacios, viven en palacetes urbanos y en casas de pisos. Las casas son más pequeñas, pero son muchas. Las casas son más pequeñas, pero tienen muchas habitaciones. Para decorar esas casas hay una gran demanda de objetos de complemento, de objetos, lamparitas, candelabros, de objetos de cocina. Esa gran demanda favorece la producción de las fábricas. Es un momento de gran auge en las fábricas. Y esto se extiende por toda España. Desde luego, en Madrid, mucho. También es el momento de los decoradores, del decorador como profesional que hace un proyecto integral donde incluye complementos como las lámparas, las veis aquí, para obtener una sensación de conjunto. Las lámparas que se hacen en estas fábricas. Las influencias, bueno, pues no tenemos muy claro por dónde llegan aquí las influencias. Alguien las solicita y las pide y se hacen como él las pide, o surge de aquí, pues no lo sabemos. Sabemos que en términos generales en España, en las artes decorativas, a partir de la instauración de los Borbones, las influencias llegan de Francia, que en la época en que se hacen las fábricas, que es la época de Carlos III, él era rey de Nápoles, y entonces se pone de moda el estilo italiano con los candelieri estos de las paredes, y luego ya en la época de Carlos IV, pues el estilo regencia, mezclado con elementos pompeyanos, y bueno, se pierde un poco, la verdad, no lo puedo decir con seguridad. Entonces, bueno, os doy 4 pinceladas y pasamos a otra cosa. Hemos visto las artes del metal, hemos hablado de la importancia de las artes decorativas en el siglo XIX, donde se engloba la producción de las fábricas, y ahora vamos a acercarnos a algunas de estas piezas. Y lo vamos a hacer desde el ornamento, desde los adornos. Porque después de darle muchas vueltas pensé que podía ser más interesante. Y la verdad es que una tarde de verano hablar de la función, hablar de cosas más peliagudas, de la relación con el fuego. Entonces el adorno es una cosa que es bonita, que todo el mundo entiende. Y un adorno es lo que añadimos a un objeto que no es necesario para su función, pero que lo hace más bonito a nuestros ojos. Y eso es una cosa que es curiosa, pero ha pasado toda la historia. Los hombres de siempre han sentido la necesidad de decorarse ellos mismos y de decorar su entorno. Y detrás de esa necesidad está el deseo de sentirnos especiales y de sentir que lo que tenemos o lo que hacemos es algo especial. La aldaba no necesita tener forma de león, pero eso le da un significado especial, y cuando la tenemos añadimos esos significados y esa sal y esa pimienta a nuestra vida. Entonces, ¿no os pasa en vuestras casas que las mujeres queremos cambiar la cortina y el hombre dice, pero si la que está vale? Y entonces nosotros decimos, bueno, pero es que ya no es lo que yo quiero. Pues eso tiene un significado. Los adornos hacen que un objeto se convierta en un símbolo. Hemos hablado del simbolismo del león. La aldaba pasa a ser la fuerza que protege nuestra puerta. A mitad del siglo XIX, un señor, Owen Jones, publica la gramática del ornamento. Es la primera historia sistematizada del adorno.
y es muy difundido. Y veis que recoge, es muy interesante, recoge desde ornamentos de origen griego a ornamentos medievales y bueno, pues es muy difundida, muy interesante y llega hasta nuestros días, se sigue utilizando. Y lo que yo me pregunto, y creo que nos hemos preguntado todos, es si algo así existía, si existían catálogos de ornamentos, si existían catálogos que orientaran, si se creaban aquí, no sé, eso hay que investigar. En la época del 19, que se pone mucho énfasis en el ornamento, también es verdad que luego más tarde hay otro que hace un libro que se llama Ornamentos de Litros. Podríamos hablar, al hablar de ornamentos, de lo más elemental, que son las formas geométricas, círculos, líneas, de cómo las formas geométricas se van complicando, se van complicando, se van haciendo más sofisticadas, hasta convertirse en tramas, que vemos reflejado en el catálogo de mirillas de la fábrica, por ejemplo. Y también podríamos hablar de la producción de animales, de la producción de caritas, que es lo que primero, en una variedad de imágenes, lo primero que el ojo ve son las caras de las personas y los animales. Y eso es por nuestro instinto cazador. También podríamos ver cómo han llegado las formas de las culturas clásicas hasta aquí. Esa figurita que está ahí en una de las vitrinas, pues es una figura mitológica, griega, es el ayo del dios del vino. Y como siempre lo acompañan sus juegas, pues el hombre anda siempre pues un poquito borracho. Y como nunca se tiene de pie, siempre se le representa encima del burrito o lo lleva alguien. Está el pobre siempre fatal. Otra forma de la época clásica son las balaustradas, que están muy incluidas en nuestras vidas. Podríamos hablar del decorativismo musulmán, de cómo se rastrearían formas orientales en los objetos emblemáticos de la fábrica, como son los braseros. Podríamos hablar de la seducción de las curvas y contracurvas del arte rococó y de la elegancia que sugieren y lo difícil que es sustraerse a ellas. Esta es otra cornucopia de las que están en el museo, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la producción de un estilo que tuvo muchísima importancia en el siglo XIX y que en esta fábrica aparece muchísimo en los catálogos. Y el estilo es el neogótico. Y para hablar del neogótico, pues voy a explicar primero un poquito pues, qué es el gótico. Para eso nos tenemos que trasladar un poco a la época en la que todavía aquí era un terreno fronterizo y todavía había luchas entre los reinos cristianos y los reinos musulmanes. En esa época, el apogeo es el 13 y el 14, allá antes y después, pero nos vamos a centrar en eso. En la parte norte de la península, donde la reconquista hace tiempo que ha pasado, y en el norte de Europa, ya hay más seguridad. Como hay más seguridad, la gente deja de vivir alrededor de los castillos. Se instalan artesanos y se instalan comerciantes. Nacen las ciudades, nacen los burgos. Con esa población estable, nace la burguesía, que empieza a hacer dinero. Como empieza a hacer dinero, pues también quiere que se pague. Y una de las cosas que hacen es construir catedrales. Esas catedrales que se construyen en ese momento son reflejo también de esa nueva sociedad. Es una sociedad que tiene ya menos miedo. Es una sociedad que tiene una religión menos oscura, por decirlo de alguna manera. Se acerca a Dios de una manera diferente y construye de una manera diferente. Se crean las universidades. Las ideas de Santo Tomás de Aquino, que trae a Aristóteles otra vez, calan en la sociedad. Los hombres empiezan a poner importancia en lo que les entra por los sentidos, en los placeres de los sentidos, y hacen unos edificios acorde con lo que ellos tienen. ¿Qué hacen? Los muros los aligeran llevando la fuerza a elementos exteriores. ¿Para qué? Para poderlos hacer muy altos
con un sentido simbólico de ascendencia hacia la divinidad, pero además para poner cristaleras de colores. La luz que entra por esas cristaleras de colores en esos espacios, con esas alturas, crea una sensación de estar en presencia de la divinidad, una sensación casi sobrenatural. Imaginaos el herrero del pueblo que entra en ese sitio. O sea, es que debe parecerle que entra en el paraíso. Eso es el gótico, a grandes rasgos. Elementos del gótico que más vale que nos quedemos con ellos porque dentro de un minuto los vamos a ver en la producción de las fábricas. Mirad, arcos que terminan en punta, rosetones, perdonad, arcos que terminan en punta, rosetones, pináculos. Esto es Milán, cresterías, utilizan mucho el color. Y a pesar de que se acercan a la naturaleza, también les atrae mucho la parte misteriosa y sobrenatural de la naturaleza, que intuyen en lo que no vemos. Y utilizan mucho este tipo de figuritas fantásticas que son mezcla de varios animales. Vale. Desde que yo os he contado esto, que estoy hablando de la época de la Reconquista hasta el siglo XIX, pasan muchas cosas. Se descubre América, se inventa la imprenta, las monarquías absolutas, caen las monarquías absolutas, la Ilustración, el siglo de las luces, hasta llegar a la Revolución Industrial. Ya estamos en la época de las fábricas. La Revolución Industrial y la Ilustración traen muchos avances, pero también tienen una parte oscura. La parte oscura del hacinamiento en las ciudades, del hombre al servicio de la máquina y del progreso, un alejamiento de la naturaleza. Ya no se vive al ritmo de la naturaleza. Esto produce un rechazo en parte de la sociedad. Entonces, intelectuales del norte de Europa, de una forma nostálgica, vuelven la cabeza al pasado, buscando consuelo, y encuentran en el gótico, encuentran en el medievo los ideales que creen que la humanidad ha perdido y que los necesita para mejorar. Eso enlaza con el romanticismo, con la literatura fantástica y con el nacimiento de los nacionalismos. Y eso se refleja en las obras. Y eso se refleja muchísimo en la producción de las fábricas. Vuelven a hacer, esto es el Palacio Episcopal de Astorga. Veis que en el siglo XIX se vuelven a utilizar los arcos apuntados, las grandes alturas, la tendencia a la verticalidad. Esto es una hojita del catálogo de la industrial metalúrgica. Fijaos en esta. Este es un incensario. ¿Qué encontramos? Las formas del gótico. Encontramos diferentes niveles y con arcos apuntados, contrafuertes en las esquinas, cubierta poligonal. Y eso es el cimborrio del monasterio de Poblet. Contrafuertes en las esquinas, arcos apuntados, cubierta poligonal. En las fábricas de Rioja se hace este incensario. Encontramos los rosetones góticos reflejados en las mirillas, arcos apuntados entrelazados. El de arriba, de Villalcázar de Siena, en Palencia. Abajo, mirilla, hecha en estas fábricas. Este es un brazo, lo de arriba, el del catálogo de las fábricas. Esto, una tracería de un claustro. Mirad. ¿Qué encontramos en la tracería de piedra? Triángulo en tres partes, florecitas polilobuladas. Aquí, triángulo, tres partes, florecitas polilobuladas. Las formas del gótico en las fábricas. Estamos hablando de formas arquitectónicas reflejadas en productos de las fábricas. Más formas arquitectónicas. De la derecha, catálogo de cruces. Detalle de la de abajo, aquí arriba. ¿Vale?
museo. Las formas del neogótico se expanden muchísimo, se expanden tanto hasta México. Este es un panteón, un pequeño panteón en un cementerio de Durango, que no me digáis que no se parece a la base de la cruz. Más formas arquitectónicas en los productos de las fábricas de Rioja. Estos se llaman sacras, y si alguien me dice lo que es, le estaré muy agradecido. ¿Alguien sabe para qué se utilizaban? No, ahí se ponían las lecturas. Vale. Más formas arquitectónicas en los productos de las fábricas. Arcos apuntados, gabletes, pináculos en faroles para viático. Voy a decirlo, por favor, corrígeme porque no estoy nada segura. Era el farol que acompañaba cuando se iban a dar los santos óleos. ¿Era así? ¿Los faroles para viáticos? Bueno, no me digas que no son bonitas las formas estas tan estilizadas. Catálogo. Si no recuerdo mal, es un copón, un cáliz y una custodia. Una custodia. No me digas que la custodia no es como una pequeña iglesia. O sea, cuando se sacara eso en procesión, era como una iglesia ambulante. Es una cosa con todas sus cositas. Con todas las formas. Eso en cuanto a formas arquitectónicas. Hemos hablado del interés que había durante el gótico por esta parte misteriosa de la naturaleza en estos animales, mitad un animal y mitad otro. Bueno, pues mirad, me ha encantado, porque he encontrado muchísimos en las fábricas. Mirad, pies de una lámpara, ¿veis? Las garras por aquí, cabeza de pájaro, león de un llamador, león alado con cola de dragón. Esto que se llama naveta, y tampoco sé para lo que vale. También está en el catálogo. Sí. Sí. Eso es para llevar el incienso. Ah, el incienso para añadir al incensario. Ahí se llevaba el polvito. Vale, no sabía para qué servía. Pero mirad qué graciosos los dos dragoncitos. Mira, un dragoncito y otro dragoncito. En las tapitas de la naveta. Y aquí otros dragoncitos en la parte alta de una lámpara con su colita enroscada aquí. Y aquí otro dragoncito sujetando una palmatoria. Los dragones son muy típicas de la época del gótico. Es la época de San Jorge y el dragón. De cuando llegaba el caballero y salvaba a la princesa porque el dragón la tenía en la torre. Bueno, pues eso pasa durante siglos hasta llegar aquí. Y lo encontramos en la cosa del incensario. Bueno, otro motivo decorativo del gótico que pasa al neogótico y que encontramos en las fábricas son las tramas vegetales. Entonces esto, que es lo de color, es de un catálogo de ornamentos góticos del 19 y lo que está en blanco y negro es la base de una cruz de la fábrica donde, bueno, yo sí que veo semejanzas. Será mucho lo del polilobular, lo de muchos lóbulos, una flor en varios lóbulos con una trama vegetal. Entonces nos llega. Y también encontramos en este catálogo de las fábricas de clavos para muebles de tapicería motivos también medievales que llegan hasta aquí. Mirad, arriba la flor de lis, aquí la flor de lis. Estos son ornamentos de la capilla de Oxford. Bueno, florecitas de 5 pétalos que se parecen mucho a estas otras florecitas. Fauces de leoncito, otro leoncito, fauces. Hombre, no son iguales, pero ¿les veis el parentesco? Se ve claro el parentesco. Y por si a alguien le quedaba duda de que el
neogótico, es que después de terminarlo pensé, parece que solo se han hecho cosas de iglesia, pero no es verdad. Mirad, este es el arte, el Museo de Cuchillería de Albacete, en estilo neogótico. A día de hoy, cuando uno quiere conseguir una estética de misterio, de conexión con lo sobrenatural, se sigue recurriendo a la estética neogótica. Esto es del Señor de los Anillos y eso de Harry Potter, con lo que llegamos hasta hoy. Y poco más, daros las gracias, habéis sido muy amables. Hacer un poco un resumen, hemos hablado del lenguaje de las formas, del mensaje de las formas, de que las formas, además de verlas, si las comprendemos, nos hablan y nos hablan de nosotros mismos. Nada más, muchísimas gracias y a vuestra entera disposición si tenéis alguna pregunta fácil. Quería dar la enhorabuena por la exposición. Es que tanto el paralelismo que has encontrado entre las figuras del neogótico y el arte neogótico y la fábrica de Juan Alcaraz. Aunque sea sabéis un poco del tema, pero sí que es interesante que nos cuentes un poco esta relación que hay entre el neogótico y los nacionalismos, que es, yo creo que no está tan clara como el resto de las... Sí, el siglo XIX es el siglo en el que se generan los nacionalismos. Después de las guerras napoleónicas, la oposición a la invasión napoleónica favorece el nacimiento del sentimiento nacionalista en los países de Europa. De hecho, aquí se hace la primera constitución a raíz de esto. Entonces, en otros países pues pasa lo mismo. Entonces, países como Italia, que no eran país, Alemania, que no eran país, empiezan a buscar de alguna manera elementos para constituir su identidad. Entonces, cuando uno está buscando su identidad, siempre busca orígenes míticos. Siempre se mira al pasado para buscar orígenes míticos de los que sentimos orgullosos y que nos den fuerza para basar la idea de nuestra identidad que se está forjando en ese momento. Entonces, en los países del norte, en Alemania, por ejemplo, al mismo tiempo que el romanticismo, allí no llegaron mucho las influencias, no llegaron tanto como al resto de Europa las influencias de las culturas clásicas mediterráneas, que a nosotros sí nos llegaron, Grecia y Roma. Entonces, ellos tratan de alejarse de esa tradición clásica mediterránea y buscan un pasado con el que sentirse más identificados. Entonces, con el que se identifican es con esa Edad Media. Ellos piensan que con el Renacimiento se coagula su desarrollo. Entonces, en esas formas góticas, ellos se sienten identificados, porque son formas nórdicas. Entonces, ellos lo sienten mucho más como suyo que las formas del Renacimiento, del Barroco, que surgen en el sur de Europa. Entonces, sí que ellos promocionan mucho el neogótico. Y es lo mismo que el romanticismo, y luego pues toda esa literatura de misterio en castillos, abadías, ese tipo. ¿Qué significa gótico? Gótico es un término despectivo que utilizan en el Renacimiento los italianos para hablar del arte del norte. Quiere decir arte de los godos. Entonces, ellos lo hablan de una forma despectiva porque es como arte de los bárbaros. O sea, cuando ellos... Esto es como cuando rechazas lo de tu padre y quieres lo de tu abuelo. Lo anterior a ellos era el gótico. Y ellos lo rechazan como algo que viene del norte, de los bárbaros. Y ellos lo que van es más atrás, a los orígenes griegos y romanos, que son los que consideran los cultos, los que consideran la edad de oro. Y entonces es en el arte en el que se fijan.
que es el arte este de las columnas y los frontones, y la mitología, lo que todos conocemos. Entonces, ese es el arte que en Italia se retoma durante el Renacimiento y se rechaza el gótico como un arte bárbaro, que se le llama arte de los gotos. Luego llega hasta aquí, pero se llama así por eso. Aquí hace falta una labor de investigación muy seria. Sí, ¿verdad? Bárbara. No sé si han podido entrar al museo a ver algunas de las piezas que hay, pero efectivamente yo creo que las formas góticas al final solo se acaban aplicando a la orfebrería religiosa, ¿no? ¿O hay en algún otro tipo de objeto? Digo de las fábricas, producido por las fábricas de San Juan de Alcalá. Tengo que decir que solo he encontrado los clavos. Los clavos. Los clavos. Pero esto es gótico también, se considera... Esto es gótico, pero no es religioso. Se utiliza para todo, ¿eh? Mira, en las fábricas hay que mirar mucho más, ¿eh? Hay que mirar mucho más, lo que pasa es que con los catálogos que yo tenía... Las mirillas. Las mirillas. Hasta los calentadores de cama también llevan. Hace falta mucha investigación. Sí, ¿Perdona? las tapas de brasero. Los braseros. También tenían la forma. Pero bueno, sí que se da mucho en arte para iglesia, porque sí que tiene una connotación de espiritualidad y de contacto con lo sobrenatural, es verdad. Sí que es muy de iglesia y se da mucho. Pero en Inglaterra, por ejemplo, que se hace muchísimo neogótico, el Parlamento inglés es neogótico. El Palacio del Consell de Palma de Mallorca es neogótico. El Big Ben de Londres es neogótico. Esta biblioteca de Strawberry Hill es neogótica. Se utiliza mucho el neogótico. Bueno, y se utiliza mucho en Barcelona, hay muchísimo neogótico. Caramba, la fachada en Italia de Santa María de las Flores es neogótica. Lo primero que hizo en la Sagrada Familia Gaudí, lo primero que se podría considerar neogótico. El Gaudí hace mucho neogótico. Mucho. Sí, o sea, esto, por ejemplo, el de Antonio Gaudí es el Palacio Episcopal. El Palacio Güell es muy neogótico, Utiliza muchísimo el neogótico, pero piensa que, mira, Gaudí era un hombre muy religioso, era un hombre muy incluso fundamentalista. Y entonces las formas neogóticas encajan mucho con su forma de concebir el arte y la vida. Sí, efectivamente. Todos sus colaboradores, y Sí. toda una escuela, dijéramos, pero muy influenciada por la iglesia, por el movimiento religioso que nos tocó vivir. Sí, no, el neogótico ha sido muy despreciado, ¿eh? Ha sido estos artes historicistas que no eran originales, Claro. y que se basaban en estilos anteriores han sido muy despreciados. Pero... Gracias al neoclásico también. Sí, también al neoclásico. Pero bueno, yo creo que hemos hablado de que las formas nos hablan y nos están hablando de cosas que no solo es si copias o no copias un estilo anterior, sino que está siendo reflejo de un sentimiento de la sociedad. No son ajenas al movimiento de lectores. Claro, no son una moda, ¿eh? No son una moda. Sí, efectivamente. Y en aquel momento aquí en la fábrica, pues claro, también había estado su tiempo y no podía. No, claro, la demanda es esa. Si la demanda es esa, la producción tiene que ser esa. Lógicamente. Sí. También hay una línea que es más bien neoclásica, ¿no? ¿Aquí? Sí. Y también de recuperación muchísimo de figuras mitológicas. Sí. Entonces ahí también yo creo que también está enlazado con la burguesía, ¿no? Y con ese descubrimiento de la Grecia en el siglo XIX. Sí. Y a mí una de las cosas que me ha llamado mucho la atención este año es que y lo que decía Marta, ¿no? La necesidad de hacer una labor de investigación profunda, porque hay objetos muy similares, muy extendidos, y que yo cuando me los he encontrado he dicho, esto es de mi pueblo, ¿no? Pero luego son de aquí, quiero decir, realmente la producción de esos modelos
son originales de aquí, eran copias de otros modelos que estaban en otro sitio. Ahí está la madre del cordero, ahí está una de las madres del cordero. Por ejemplo, en Reims, en la catedral de Reims, hay con esa diapositiva donde hay, creo que lo has puesto al principio de todo, es un niño así con una tipa... No, no es un niño, es el... ahora no me sale el nombre. El ayo, no es Baco, es el ayo de Baco. No, al principio del todo. Era un... creo que es de las primeras. Bueno, pues esa figura, ahora cuando llegue te diré. Este no es. No. Está en un candelabro muy similar, no es igual, en la catedral de Reims. Pero también está en el Santo Sepulcro en Jerusalén. Entonces, de las dos he hecho fotos, me parecía, vamos, es ese, ahí está. Este. Esa figura. Entonces, creo que sí que habría que hacer una investigación. Esta figura es una figura original, porque tiene los tetones esos que son para los procesos de fundición, para el mundo. Sí, pero posiblemente Ahora, se colocaba sobre un molde de tierra, esos tetones lo que permitían luego es quitarlos que parece que está tierra en el motor. O sea que esa es original de acá. No, está todo por hacer. Está todo, hay mucha investigación por hacer. Esto ha sido una aproximación para abrir boca, una aproximación para, en el fondo, para poner de manifiesto todo lo que se puede hacer. Gracias, Catalina. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros.